Islands of Greece are green and beautiful, where the olive trees grow in the fields below. Hoy día tenemos una charla sobre historia, como que se llama la Segunda Guerra Mundial y su vigencia. El relator de esta charla es don Gerardo Varela Alfonso. Él es abogado en la Universidad de Chile, es director de empresas, es socio del estudio Cariola 10 Pérez Cotapos, es consejero de SOFOFA, es ex ministro de Educación, presidente del Observatorio Judicial y del Consejo de Administración de la Fundación para el Progreso y columnista del Mercurio y del Líbero. Él se ha ofrecido, a invitación de nosotros, a hablar sobre este tema de la Segunda Guerra Mundial. Él plantea que es el evento más sangriento de la historia de la humanidad, más que la Primera Guerra Mundial, que la peste bubónica o que la gripe española. Entre sus causas y sus protagonistas, nos ayudan a entender y a procesar el presente y proyectar el futuro. En aproximadamente una hora, que es el tiempo que le hemos dado a Gerardo, aunque se puede extender evidentemente, él analizará el fracaso de las estrategias utilizadas para evitar la guerra, desde la política de colaboración amistosa de Stalin con Hitler, del aislacionismo de Estados Unidos con Europa y del apaciguamiento de Inglaterra y Francia. Además, revisará las particularidades que hacen que esta guerra tan única y formadora es tan única y formadora de nuestro mundo. Bueno, el tema es apasionante, es muy interesante. Yo tengo varios amigos que son muy aficionados a la historia y veo que aquí también hay algunas personas aficionadas a la historia. Así que vamos a darle inmediatamente la pantalla y el micrófono a Gerardo para que nos haga su relato. Pero antes de eso, quisiera agradecer a la Dirección de Vinculación Externa de la Escuela de Ingeniería que nos provee la plataforma Zoom y a Lorena Barros que siempre nos ha colaborado en la administración y la coordinación de estos eventos, de estos programas. También a Patricio Silva, quien me hizo el contacto con Gerardo, así que muchas gracias. Como siempre, esta sesión va a ser grabada y luego va a ser distribuida a todos los invitados el link, el acceso a YouTube, donde lo podrán consultar todas las veces que quieran. Bueno, habiendo dicho esto, le dejo la pantalla y el micrófono a Gerardo. Gerardo, bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hola a todos. Mi padre también fue ingeniero Bochef, así que cuando me invitaron a dar una charla de ingeniero, lo hice encantado porque me siento cercano a esa escuela, digamos. Y esta charla nació porque como que en pandemia hemos tenido que reinventarnos todo y el año pasado me pidieron que hiciera un curso de Segunda Guerra en el Líbero, así que hice un curso. Y de ahí entonces han seguido pidiéndome que siga repitiendo la charla, digamos. Ese fue un curso un poquito más largo, pero ahora voy a tratar de resumir en la charla de por qué es importante la Segunda Guerra. Estamos llegando a una generación que ya no se acuerda en qué consiste ni qué ocurrió, y no entienden que el orden mundial como lo conocemos hoy día es fruto de la Segunda Guerra Mundial, y probablemente estamos viendo las postrimerías de ese orden mundial que nace en la Segunda Guerra, las Naciones Unidas, la polarización, comunismo-capitalismo, la OTAN, la Comunidad Económica Europea. Son todas creaciones que surgen a propósito de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué es tan especial esta guerra? En primer lugar, es
es la primera guerra efectivamente a escala mundial. No es raro que en Europa a la primera guerra le dicen la Gran Guerra, digamos. Porque efectivamente, por ejemplo, no hubo un frente en el Pacífico como si lo hubo en la Segunda Guerra. O sea, la Segunda Guerra se pelea desde Montevideo hasta Manchuria y desde los Urales a Okinawa, digamos. Es genuinamente una guerra a escala mundial. En la introducción, Gustavo decía que es el evento más letal de la historia de la humanidad, y es verdad eso. Hoy día que se conoce mejor la cifra, el número estimado de muertos está llegando a los 65 millones, particularmente después de la apertura de los archivos rusos y los chinos, digamos. En un mundo que tenía 2 billones de habitantes en el año 40, se estima que un billón participó y entre 60 y 70 millones fallecieron. Eso significa más o menos 27.000 muertos diarios. Si comparamos con los 3.000 que están muriendo ahora por el coronavirus, la verdad que es una suma apabullante. Ahora, cuando uno hace doble clic, como se dice hoy día, en esos 60 millones de muertos, 40 millones son rusos o chinos. Esta es una guerra curiosa en que más del 80% de los muertos son del lado ganador, que es una particularidad que tiene la Segunda Guerra Mundial. Y es una guerra en que fundamentalmente mueren civiles. Esta es una guerra de ejércitos armados contra civiles desarmados. La verdad que si no fuera por la letalidad del ejército japonés y del ejército alemán, esto hubiera sido otra guerra más. Los alemanes mataron en relación 1-7, la mayoría rusos, y los japoneses 1-8, la mayoría civiles también. Ahora, ¿por qué tanta letalidad en esta guerra? La primera es que es la primera guerra genuinamente ideológica. La Primera Guerra Mundial es una guerra de imperios casi familiar dentro de Europa. Esta es una guerra ideológica por la imposición de una raza o del militarismo racial japonés, del comunismo respecto al resto del mundo. O sea, hay aquí una guerra ideológica como nunca se había visto en la historia de la humanidad. Se produce además en el apogeo de la capacidad industrial de Occidente. Todas las guerras del siglo XIX, fundamentalmente, salvo la guerra franco-prusiana, tal vez son guerras entre occidentales armados con tecnología occidental y pueblos africanos o asiáticos armados con escudo y lanza. Esta es una guerra absolutamente letal en el sentido de que son potencias occidentales con todo el poder de fuego que le da la tecnología occidental dirigida uno contra otro. Y además se dan un minuto, cuando uno ve la historia militar, siempre hay momentos de desarrollo de la agresión y después momentos de desarrollo defensivo. Por ejemplo, hoy día estamos en una etapa defensiva del desarrollo de armamento. Hoy día hay escudos antimisiles que no existían en la Segunda Guerra Mundial cuando se desarrollan por primera vez las bombas B1 y B2, que son estos primeros misiles balísticos muy primitivos, pero no había defensa en contra de eso. Tampoco había Kevlar, que son los chalecos antibalas que usan los soldados hoy día. O sea, la verdad que se produce en el apogeo de las armas de agresión y sin el desarrollo todavía de las armas de defensa. Se desarrollan por primera vez los portaaviones. Un acorazado podía disparar un cañón de 16 pulgadas, 45 kilómetros. Un avión podía llevar el mismo poder de fuego 400 kilómetros. Un avión que despegara desde un portaaviones. Las ametralladoras, los alemanes desarrollaron la GS-42 que disparaba 600 balas por minuto. Los aliados no tuvieron una ametralladora de ese poder de fuego. Se desarrollan masivamente los tanques que ya eran mecánicamente confiables, no como los tanques de la Primera Guerra que eran en general mecánicamente muy poco confiables. En la Primera Guerra el 20% de la infantería era mecanizada, en la Segunda el 60%. Esto significa que un soldado de infantería podía avanzar hasta 100 kilómetros diarios arriba de camiones. Se desarrolla el napalm. El napalm lo desarrolla la Dow, que en el fondo es benzina y gelatina, y con la cual destruye prácticamente el 60% de las zonas urbanas de Japón, porque los japoneses construían mucho en madera. Y finalmente ya las bombas atómicas, además de estos misiles balísticos B1, B2, se desarrolla también el jet de reacción, que lo desarrollan
los alemanes, digamos, que reemplazan los pistones. Lo que pasa es que el problema que tenía Alemania es que no tenía petróleo para probar todas estas armas nuevas, digamos, estaba muy escaso petróleo. Entonces, la verdad que es genuinamente el evento más devastador que haya conocido la humanidad, y no es casual que después solo hayamos tenido guerras muy menores comparadas con esta. Ahora, ¿cuáles son las causas? Aquí hay muchas tesis. La primera es que el Tratado de Versalles habría sido muy gravoso y humillante, y algo de eso hay. El problema con el Tratado de Versalles es que efectivamente es un tratado humillante, pero sin la capacidad de coerción que debe llevar un tratado de esa naturaleza. Señalaba que Alemania era el culpable de la guerra y le imponían sanciones, pero comparemos ese tratado con el que Alemania, por ejemplo, le impone a la Rusia comunista en el Tratado Brest-Litovsk, en que le quita prácticamente 30 millones de habitantes y un sexto de la superficie europea de Alemania. No, el Tratado de Versalles no es, la verdad, que particularmente gravoso en comparación a ese, tampoco con el tratado que pone término a la guerra franco-prusiana de 1870, en que Alemania le quita Alsacia y Lorena, dos provincias francesas, a Alemania. El Tratado de Versalles, la verdad, que no le quita territorio a Alemania, salvo una parte en el Danzig, pero no es un tratado particularmente gravoso. Pensemos lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, a Alemania la parten en 4, le prohíben tener ejército, la ocupan militarmente, y nadie hoy día consideraría que eso fue extraordinariamente gravoso, ni menos que ese es causal de otra invasión o otra guerra mundial, digamos. De hecho, a Alemania le quitan prácticamente 300 kilómetros de Polonia. Prusia desaparece del mapa. Prusia hoy día es como hablar de Bizancio, digamos, y Prusia fue protagonista de la escena política, militar y económica europea durante 200 años por lo menos, desde Federico II en adelante. Entonces, la verdad que esta idea de que el Tratado de Versalles era humillante tiene algo de cierto, en el sentido que humillaba a Alemania, pero no la sometía ni había coerción, y eso permitió que se construyera en Alemania una narrativa falsa. Alemania, efectivamente, el ejército no había sido derrotado, simplemente había sido incapaz de ganar la guerra, pero se rinde 100 kilómetros dentro de Francia. Alemania no es ocupada militarmente, y se genera esta narrativa que en realidad el ejército había sido traicionado por el poder político, por los bolcheviques, por el judaísmo, y esta narrativa que reivindicaba de alguna manera el orgullo alemán es la que termina prevaleciendo a través del nacionalsocialismo, particularmente con la crisis de Weimar primero dentro de Alemania, que es una crisis de un sistema democrático parlamentario al cual Alemania no está demasiado acostumbrado, con las crisis económicas producto de las inflaciones que genera Weimar, y que Hitler viene y de alguna manera restituye el orgullo alemán, fundamentalmente poniéndole doping a la economía, porque lo que hace es endeudar a Alemania y empieza a desarrollar y después a capturar renta a través de expropiarle a los judíos, invadir los sudetes checoslovacos, digamos, invadir Polonia y básicamente capturar renta de otros países cuando se avisoraba una crisis, así lo habían dicho por lo menos el Banco Central Alemán, que venía una crisis económica dentro de Alemania. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se produce? Yo creo que la causa fundamental de la Segunda Guerra Mundial es la falta de disuasión. Alemania se enfrenta con las democracias más poderosas de Europa, que eran Alemania, que eran Inglaterra y Francia, debilitadas después de las mortandades de la Primera Guerra Mundial, con gobiernos pacíficos. Pasan cosas curiosas, por ejemplo, está el famoso debate de Oxford, de la Asociación de Debates de Oxford del año 33, en que la propia sociedad de Oxford dice que nunca más se va a pelear por King and Country. O los propios holandeses que prohíben llamarle destructor al barco que tiene características de destructor y le llaman líder de flotilla, digamos. O los franceses prohíben enseñar la batalla de Verdún por sangrienta, digamos. O sea, se produce un movimiento pacifista muy potente dentro de Inglaterra y de Francia que los hace
optar por una política diplomática de apaciguamiento y no de disuasión frente a Hitler, y Hitler, que todavía no se volvía loco, digamos, era un tipo que era un buen lector de la naturaleza humana y se da cuenta que las potencias occidentales no tienen ánimo de pelear. Enseguida, el colaboracionismo ruso de Stalin, digamos, no obstante ser enemigo declarados, los comunistas con los nazis llegan a este pacto de no agresión en agosto del 39 después de muchas tratativas, y fundamentalmente porque Hitler no quiere pelear una guerra en dos frentes. Stalin ve una oportunidad de los que él llamaba países imperialistas capitalistas de Occidente repliquen las carnicerías de la Primera Guerra y se maten entre ellos para que se debiliten y después él pueda invadir. El cenit del ejército ruso había llegado al año 32. La verdad es que hasta el año 32 se produce una gran reconstrucción del ejército ruso, pero queda obsoleto tecnológicamente al año 39. El año 38 en Rusia son las grandes purgas de la oficialidad. Más de 30.000 oficiales soviéticos son asesinados. De los 5 mariscales que tenía en esa época la Unión Soviética, 3 fueron fusilados. Hay uno, creo que es Tukhachevsky, que incluso le quitan todos los dientes, y cuando aparece con ese humor que tenía Stalin, cuando lo manda a llamar para que defienda a San Petersburgo, Leningrado, que se llamaba, le dice: ¿dónde había estado que no te había visto? Cuenta la hija de Tukhachevsky que él dormía con pistola porque dice: a mí nunca más me llevan preso, yo me suicido antes. O sea, las purgas de la oficialidad y el ejército y el desfase tecnológico del ejército ruso, no obstante ser enorme, lo hacía tratar de evitar una guerra. Entonces se produce, la verdad, que este colaboracionismo soviético, que empieza fundamentalmente a exportar a Alemania materias primas a cambio de llegar a este acuerdo en que conviene no agredirse recíprocamente y repartirse Polonia. Ese colaborismo asociado con el apaciguamiento de los países occidentales conspira en contra de la necesaria disuasión que debió haber existido. Y finalmente estaba el aislacionismo de Estados Unidos. Estados Unidos el año 17 es capaz de en muy poco tiempo poner 2 millones de soldados en territorio francés en la Primera Guerra Mundial. Inclina la balanza hacia el lado aliado, pero después se desmoviliza muy rápido y decide que nunca más va a pelear una guerra europea. Y se aísla, y eso significa no intervención en las guerras europeas. Contrariamente a lo que pasa después del año 45, que decide formar la OTAN, decide asumir sobre sí la defensa de la Europa occidental, porque decide que nunca más va a llegar tarde una guerra que pudo evitarse con muchos menos muertos que estos 60 millones si Estados Unidos hubiera permanecido involucrado en los asuntos europeos. Por supuesto que el contrafactual es siempre especulativo, pero la idea de que si Estados Unidos le hubiera dado garantía a Francia que si Alemania invadía, Estados Unidos iría en su defensa en la guerra, probablemente hubiera disuadido a Alemania de invadir. Entonces, a estas 3 razones se agrega, por supuesto, la temeridad de Hitler, que Hitler trata de construir un Reich alemán autárquico. Hitler, cuando uno lee Mein Kampf y sus primeros papeles, él era partidario, creyente en lo que se llama la economía, los shrinking markets, o los mercados que se reducen. Él creía que lo que iba a ocurrir es que las naciones occidentales que producían tecnología, pero que no tenían suficiente tierra para alimentar a su gente, en algún minuto esa tecnología iba a quedar en los países que sí tenían la tierra y que iban a dejar de exportar porque no iban a tener interés en mantener ese comercio abierto. Y por eso trata de desarrollar una gran Alemania que fuera autárquica económicamente. La verdad que bajo cualquier criterio de sensatez, no había ninguna posibilidad que Alemania, Italia y Japón pudieran derrotar combinadamente a la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña. Porque recordemos que no es solo la isla de Inglaterra, estaban peleando contra el total imperio británico. Pensemos solamente que los indios aportaron 3,8 millones de voluntarios. Es el ejército voluntario más grande de la historia, el que aportaron los indios
al Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial. Entonces, se va produciendo, a propósito de estas tres grandes categorías políticas, se va produciendo un lento y paulatino avance con jugadas temerarias diplomáticas por parte de Hitler, que no tienen una respuesta adecuada en el mundo occidental. Primero la remilitarización, después la unificación o el Anschluss con Austria, también que no enfrenta resistencia en los países occidentales. 38 además la convención de Múnich, donde Neville Chamberlain tiene su minuto de gloria, vuelve a Inglaterra conocido, famoso y aplaudido por haber evitado la guerra. Un tratado que, la verdad que él con Daladier se juntan, ni siquiera invitan al presidente de Checoslovaquia y le entregan todos los Sudetes, que es la zona que limita entre Checoslovaquia y Alemania, donde vivían prácticamente 3 millones de alemanes, se le entrega a Alemania sin pelear. Pero esa además era la zona que Checoslovaquia pudiera defenderse de un ataque alemán. Es como que uno entregara la cordillera de los Andes, digamos, me voy a defender no sé, en Chacabuco. Entonces, la verdad que esa es una traición a Checoslovaquia. La gente se olvida, pero la verdad que Checoslovaquia se la reparten también, los polacos agarran una parte y los rusos otra, digamos. Hay Hungría otra, perdón. Hay una repartija de Checoslovaquia ahí. Checoslovaquia tenía más fábricas de armamento muy grandes, que eran las fábricas Skoda, todas las cuales, por supuesto, quedan en manos de Alemania. Y al poco andar, Hitler, que de hecho declara después que él vio el miedo en los ojos de Chamberlain. La pregunta es, ¿qué alternativas tenía Chamberlain? Una era ir a la guerra. Él busca aliarse con los rusos, pero Chamberlain, que ha quedado en la historia como un tipo débil de carácter, la verdad que no era ningún imbécil. Él decía, bueno, ¿qué hago si pacto con los rusos y los rusos ocupan Europa Central? No tengo ninguna posibilidad de ir en su defensa. Entonces estaba en un equilibrio, él no confiaba ni en la Rusia comunista ni en la Alemania nazi, y trata de contemporizar evitando lo que habían sido las grandes masacres inglesas. Inglaterra nunca pelea en el continente, salvo guerras menores y periféricas apoyadas por la flota. La primera vez que se compromete en una guerra de tierra con tropas masivas y donde pierde casi 1 millón de soldados es en la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la Segunda Guerra pierde 460.000 hombres, porque pelea solo guerras periféricas, digamos. De todos los beligerantes, el que menos soldados pierde. Incluso pierde menos que Estados Unidos. Entonces, no tenía demasiadas opciones Chamberlain, pero esto permite que Alemania siga avanzando, reconquistando territorio, revisando el Tratado de Versalles sin arriesgar una guerra. Y eso le da mucha popularidad y mucho respaldo, y le quita el piso a los oficiales del ejército alemán que eran disidentes de esta política y que no querían ir a la guerra dentro de Alemania. De hecho, había un golpe de Estado preparado para que ocurriera si había una negativa a la concesión de los Sudetes. Y cuando Neville Chamberlain concede los Sudetes, la verdad que el golpe de Estado se desarma rápidamente. Y después, en el otro lado del mundo, tenemos a Japón con su expansionismo. Japón efectivamente estaba desde el año 35 en guerra con China, había ocupado Manchuria. De hecho, en agosto del 38 estaba peleando con Zhúkov en la frontera chino-rusa. Habían enfrentamientos del ejército japonés con el ruso, cuando Alemania, aliada de Japón, firma un pacto de no agresión con Rusia y no le cuenta a su aliado. Ya vamos a ver que parte de las razones por las cuales las potencias del eje pierden es su falta de colaboración y de confianza entre ellos. Entonces, Japón está en esta política de expansionismo. ¿Por qué Japón ataca a Estados Unidos? La verdad que solo se puede especular, pero los que escribieron sobre Yamamoto y sobre Toyo, lo que dicen es que Estados Unidos no tenía voluntad de luchar. Tanto era así que no habían sido capaces de defender a los ingleses cuando los estaban bombardeando los alemanes. Y ellos pensaban que iban a atacar Pearl Harbor y que no iba a tener repercusiones.
hay un error ahí de juicio político, táctico, militar, descomunal de parte de los japoneses. Si los japoneses simplemente se hubieran apropiado del petróleo de Burma, de Indonesia, de Singapur, de los ingleses y los holandeses y parte de los franceses, la verdad que Estados Unidos probablemente no hubiera intervenido en la guerra. Fue el ataque a Pearl Harbor lo que lo llevó a intervenir. Entonces, cuando uno ve, la verdad, cuál es la causa última, es la falta de disuasión de un matón que empieza a avanzar y no encuentra nadie que le pare el carro. Hubiera sido fácil, por ejemplo, cuando el fascismo italiano ataca a Etiopía, que Inglaterra le hubiera cerrado el canal de Suez. Nunca lo hizo. Permitía que las tropas italianas pasaran libremente. Entonces, frente a esto se desencadena ya el año 39, cuando Hitler, en esta genialidad del pacto de Molotov con Ribbentrop, logra poder concentrar sus tropas solo en el frente occidental y evitar una guerra con Rusia. Los dos invaden Polonia. El 1 de septiembre del 39 invade Alemania, 6 semanas después invade Rusia desde atrás, digamos, por el este, y se reparten Polonia. Ahora, cuando ahí parte técnicamente la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que la Segunda Guerra Mundial hay que dividirla en ciertas etapas, y son al menos 2 guerras. Entre el 39 y junio del 41 no es genuinamente una guerra mundial todavía. Básicamente lo que hay en ese periodo es guerras localizadas dentro de Europa. Alemania primero invade Polonia, después Noruega y Dinamarca, después los Países Bajos, Francia, Yugoslavia, Grecia. Y son muy distintas guerras localizadas dentro de los 500 kilómetros alrededor de Alemania, con rutas pavimentadas, con petróleo disponible, que después, como vamos a ver cuando ya esta Blitzkrieg o esta guerra relámpago, que era esta nueva forma de pelear una guerra que tenía Alemania, tiene que desencadenarse en un frente que es de ancho prácticamente 3.000 kilómetros y de profundidad llegó a tener 4.000 y tanto. Entonces esta es una guerra europea, localizada, que la verdad que si hubiera terminado en mayo del 41, lo que había logrado Alemania era fundamentalmente una hegemonía total sobre el continente europeo. La Comunidad Económica Europea que hoy día conocemos la había formado Alemania en ese periodo. Tenía o aliados, Hungría, Rumania, había conquistado Checoslovaquia, los Países Bajos, Dinamarca. Suecia era un colaboracionista, le vendía todo el hierro que necesitaba, le vendía armas. Noruega estaba ocupada, y Francia, la verdad que Francia cae en 6 semanas. El plan de invasión es un plan sorpresivo, novedoso, contundente, y que además entra por las Ardenas, donde estaban las peores divisiones del ejército francés. Siempre se habla que el ejército francés se desmorona muy rápido, y la verdad que el ejército francés tenía 3 tipos de divisiones, digamos. Tenía las divisiones activas, las divisiones de reserva, clase A, y las clase B. Como se pensaba que en las Ardenas no iba a pasar nada, estaban las divisiones clase B, digamos, que por supuesto se desmoronan muy rápido, hay gente mayor de 30 años con poca experiencia bélica. Entonces, lo que ocurre en este periodo es que Alemania consolida su poder en Europa. Hitler es más popular que nunca dentro de Alemania, tiene un protagonismo deslumbrante en la escena europea. Logra lo que parecía impensable, que era derrotar a Francia en 6 semanas, cosa que no pudo hacer en 4 años en la Primera Guerra Mundial, digamos. Ahora, durante ese periodo, los japoneses, a su vez, empiezan a preparar lo que vendría después, que es la invasión del antiguo Imperio Británico. Pero todavía los japoneses siguen enredados en su guerra con China. Ahora, ¿qué pasa el año 41? La verdad que el 22 de junio del año 41,
Alemania invade la Unión Soviética. ¿Por qué se atrevió? Por varias razones. Una, porque sabía de la purga de oficiales. Sabía que el ejército soviético estaba descabezado y que estaba tecnológicamente obsoleto. Lo que no sabía es que ya habían desarrollado el tanque T-34, que con diferencia el mejor tanque de la guerra, digamos, y que tenían 3.000 de esos tanques. Ahora, sabía que el régimen soviético era impopular, particularmente en los países bálticos y en Ucrania. Ucrania es el granero de Europa, era la tierra que le interesaba a Hitler, y por razones que nunca se van a entender bien, en vez de aliarse con los ucranianos una vez que los invade, los somete y los sujeta a atrocidades espantosas. Además, Alemania sabía del pobre rendimiento que el ejército soviético había tenido en la guerra con Finlandia, en la guerra civil española y además en la invasión a Polonia, que había sido concomitante con la propia invasión alemana. De manera que tenía una pobre impresión del ejército soviético. Y hacía un cálculo simple de regla de 3. Dice, si a los franceses en 6 semanas hice lo que no hice en 4 años, a los rusos, que la vez pasada les ganamos en poco más de 2 años, digamos, ahora los vamos a derrotar muy rápido, se van a caer como un castillo de naipes. Y la verdad que lo que ocurre al principio de la campaña es que en poco tiempo los rusos pierden casi 4 millones de soldados. La bolsa de Kiev es una de las bolsas más grandes de la historia militar. Prácticamente 5 ejércitos rusos se rinden en esos primeros meses. Ahora, ¿qué buscaba en la Unión Soviética? Fundamentalmente materias primas. Aquí hay un error de poco entendimiento económico. Todo lo que logra capturar en materias primas durante los 4 años de guerra son menos que lo que la Rusia soviética mensualmente durante el periodo preinvasión, digamos. O sea, claramente el comercio era mucho más productivo para Alemania que haber invadido la Unión Soviética. Pero esta es una guerra fundamentalmente por el petróleo. La gente se olvida, pero el 90% del petróleo estaba en manos aliadas, digamos. Solo el 10% estaba en manos de los países del eje. Italia no tenía petróleo, el petróleo en Libia no se había descubierto todavía, a pesar que invade Libia, pero no tenían petróleo. Arabia le quedaba muy lejos. Los pozos rusos estaban en Bakú, que es donde trata de llegar el año 42, que llegan hasta Stalingrado, un poquito más allá. Entonces, la verdad que los norteamericanos tienen mucho petróleo, por supuesto, en el territorio continental americano. Entonces, el año 41 se produce genuinamente la explosión de estas guerras localizadas en Europa y se transforma en una guerra mundial, primero con esta invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, y enseguida, el 7 de diciembre, con la invasión con el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses. Y el 11 de diciembre, por razones que todavía se especula, que se han escuchado muchas, pero que nadie entiende, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos e Italia le declara la guerra a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Italia se sube a este carro? Nunca se sabrá. Alemania, hay varias teorías, una que quería darle apoyo a su aliado Japón, otro es que quería darle manga ancha a los capitanes de submarinos para que pudieran empezar a torpedear con libertad a los barcos norteamericanos. Pero es muy raro que Alemania haya declarado la guerra a Estados Unidos si no tiene ninguna capacidad real de hacerle daño en territorio continental norteamericano. Alemania y ninguno de los países del eje no desarrolla nunca un avión de 4 motores, digamos, que tenga capacidad de vuelo para llegar al otro lado del continente, menos bombardearlo. Las B-1, B-2 que se desarrollaron al final de la guerra tampoco llegaban, no tenían autonomía. La flota alemana nunca tuvo portaaviones, que es genuinamente un arma ofensiva. De manera que la verdad que nunca se entiende. Sobre todo cuando uno va un paso atrás y dice, bueno, ¿por qué solidarizo con Japón si Japón en abril del 41, 2 meses antes que Hitler invada la Unión Soviética, firma un pacto de no agresión con Stalin? Entonces, firmando un pacto de no agresión, Japón
nunca le cuenta, que es otro de los problemas, digamos, nunca le cuenta a Alemania que está negociando y menos que firma, pero sí le permite que las 40 divisiones que tenía Stalin en el frente llamémoslo, del Pacífico, cerca de Vladivostok, las pudiera traer a la defensa de Moscú, que son las que en definitiva salvan Moscú en octubre del 42 y permiten el contraataque, digamos. Del 41, perdón. Entonces, la verdad que nunca se entenderá bien, y uno de los grandes errores de Alemania haber declarado la guerra a Estados Unidos, y que hace que Estados Unidos, y en esto el talento político de Roosevelt es muy grande, él dice, bueno, la verdad que Alemania primero. Churchill logra convencerlo que es mucho más poderoso el enemigo alemán que el enemigo japonés, y que primero hay que vencer a Alemania en el continente, y el esfuerzo bélico y militar norteamericano, particularmente la economía americana, se vuelca a producir el armamento necesario para ¿qué es lo que se hace? Alemania se rinde en mayo del 45, y después ya se dan vuelta y se van al Pacífico. Por supuesto, durante el periodo están peleando también, pero con menos soldados. De hecho, solo hay una división del ejército peleando en el frente del Pacífico, todas las demás son de la infantería marina. Ahora, este año 41, como digo, es crucial, y la línea de más alta marea de los triunfos del eje llega, yo diría que al primer semestre del año 42, donde empieza a darse vuelta la guerra definitivamente. Primero está la batalla de Midway en el Pacífico, el Alamein en el norte de África, y Stalingrado, que empieza en agosto del 42 y termina con la rendición del sexto ejército alemán en febrero del 43. Ahí simplemente ya era cosa de tiempo que Alemania perdiera la guerra. El año 43 fundamentalmente empiezan tímidamente las invasiones aliadas, primero en el norte de África, sacan a Italia de la guerra, Alemania se ve obligada a invadir Italia, Alemania se rinde, de hecho, en mayo dentro del territorio italiano, digamos. El Rin hace una defensa formidable en el norte de Italia y nunca logran conquistarla, digamos. Pero sacan a Italia de la guerra, digamos. El año 44 y 45, ahí vemos a José Francisco que visitó. Bueno, el 44 ya es la invasión de Normandía, la Operación Bagration. La Operación Bagration es la que destruye el Grupo Ejército Centro, que es el grupo de ejército más importante que tienen los alemanes, y que es el que abre las puertas a llegar a Berlín, digamos, destruyendo el Grupo Ejército Centro. En la Operación Bagration finalmente se destruye el esfuerzo alemán. Hitler muy torpemente mantiene todavía 400.000 soldados en Europa del Norte, digamos, en Noruega, Dinamarca, pudiendo haberlo reforzado ahí. No lo aíslan en la península de Curlandia, y el Grupo Ejército Sur fundamentalmente lo destruyen al final de la guerra ya en Checoslovaquia y Rumania. Pero el Grupo Ejército Centro, la destrucción de ese ejército se produce el año 44. El año 45 ya se pelea dentro del territorio alemán, y Japón aislada. En febrero del 45 se invade Okinawa, que es una de las islas japonesas, y ya era cuestión de tiempo que Japón cayera, digamos. Esto nos lleva a la pregunta, entonces, ¿por qué ganaron los aliados? Yo creo que hay varias razones que hacen que estos primeros triunfos de los alemanes, con el correr del tiempo, no son sostenibles, digamos. Y no son sostenibles, en primer lugar, por la superioridad industrial de los aliados. De hecho, tan solo Inglaterra es capaz de fabricar más aviones que Alemania, digamos, y casi tantos tanques como los alemanes. Estados Unidos, a su vez, ya el año 45 tenía un producto geográfico bruto superior al de todos los demás países juntos, digamos, al de todos los demás países beligerantes juntos. La capacidad industrial norteamericana se revela fundamental, sobre todo para armar al ejército soviético, movilizarlo. Los aliados colaboran entre ellos, a diferencia de lo que pasa entre los países del eje.
la doctrina militar de ingleses y norteamericanos, decirle a los rusos, mire, usted solo tiene que pelear contra el ejército alemán en tierra. Del Pacífico nos preocupamos nosotros, del bombardeo de Alemania nos preocupamos nosotros, de la guerra submarina nos preocupamos nosotros, del abastecimiento de sus tropas nos preocupamos nosotros. Usted solo ponga infantería y tanque y artillería a pelear con el ejército de tierra alemán. Nosotros vamos a hacer todo lo demás. No se desgaste. Estados Unidos es el principal, digamos, que pelea una guerra en dos frentes. Siempre los rusos se quejaban de que no se abría un segundo frente en Europa y que se atrasaba la invasión, la famosa invasión de Normandía, pero la verdad es que había un segundo frente. Ese segundo frente era los bombardeos aliados a territorio alemán. Esos bombardeos empiezan en el año 42 y no cejan. Los norteamericanos bombardeando de día, los ingleses de noche, tenían todos bombarderos de 4 motores, podían llegar incluso hasta cerca de Rumania, bombardearon los pozos petroleros de Ploesti, bombardearon las máquinas, las industrias que permitían transformar carbón en petróleo. O sea, habían casi 10.000 cañones, los mejores cañones de la Segunda Guerra, que eran los de 88 milímetros alemanes, que estaban, en vez de matando tanques rusos, disparándole a los aviones aliados. O sea, hay un segundo frente abierto ahí que distrae gran parte de la capacidad bélica alemana a la defensa del propio territorio. Pero por supuesto no había un ejército de tierra. Ahora, cuando Stalin criticaba a Churchill porque no le abría el segundo frente, Churchill le decía, pero si usted es el que le vendía el petróleo con el cual me estaban bombardeando a mí, así que no se queje tanto. Digamos. Y parte de eso era cierto. En el Blitz famoso, que son los grandes bombardeos del año 41 del año 40 y 41 a Inglaterra, efectivamente todo eso era con petróleo ruso. Digamos. Lo otro, como digo, es la confianza que había entre los países aliados. A pesar que Stalin no era muy confiable, Stalin es el único que tiene tratados con todos. Tiene tratados con los alemanes, por extensión con los italianos, tiene tratados con los japoneses, siempre los honra sagradamente, y después tiene tratados con los aliados, digamos, que no los honra tan sagradamente. Él es un gran admirador, Stalin es un gran admirador de Hitler, digamos, no así de los líderes occidentales. Los líderes occidentales, a su vez, tienen que aliarse con la Unión Soviética y, por supuesto, de pasar de hablar del tirano comunista, tienen que pasar a hablar de Uncle Joe y tratar de venderlo a sus propios pueblos como un salvador de la Europa occidental, digamos. Pero la verdad que esta relativa mayor confianza que hay entre las naciones aliadas les permite, primero, ninguno llega a un pacto por separado con Alemania. Stalin siempre desconfiaba que los aliados pudieran llegar a una paz por separado, pero no. Mantienen la política de la rendición incondicional y que esto solo terminaba con la ocupación de Berlín. Eisenhower, pudiendo haber conquistado Praga, no lo hace, pudiendo haber conquistado Berlín, no lo hace, no deja que Patton llegue allá. Son, yo creo que errores estratégicos que cometen los norteamericanos precisamente para no enemistarse con su aliado. Cooperan además en un montón de cosas que los países del eje nunca confiaron. Por ejemplo, los bombardeos aliados tienen éxito fundamentalmente por la cobertura de los aviones, de los Mustang P-51 norteamericanos. Pero eso, el chasis era norteamericano, el motor era un motor Rolls Berlin que era inglés, digamos, y los ingleses se lo facilitan. La torreta de 75 milímetros que le instalan al tanque Sherman, efectivamente es una torreta inglesa, digamos. O sea, hay una comunicación entre los dos. Esa máquina que uno ve en la película Enigma, los norteamericanos la replican y hacen 6 iguales en Estados Unidos para multiplicar la interceptación y la decodificación de todas las comunicaciones alemanas. De manera que hay una colaboración, yo diría,
muy grande entre las potencias aliadas. Y por supuesto, el ejército ruso fundamentalmente se mueve en camiones Studebaker norteamericanos, digamos, y de sus tanques también son tanques Sherman. A diferencia de lo que pasa entre los países del eje, los países del eje no cooperan entre ellos, no se informan. El pacto de no agresión alemán-ruso no es informado a los japoneses, se enteran por la prensa. El pacto entre los japoneses y los soviéticos tampoco es informado a Alemania. De manera que hay mucha desconfianza. De hecho, el propio Mussolini invade Yugoslavia y Grecia sin informarle a los alemanes, que después lo tienen que ir a rescatar porque no es capaz de ganar, digamos. Y eso atrasa como en 60 días la invasión a la Unión Soviética, que tampoco Hitler le cuenta a Mussolini, a pesar que Ciano ya sabía a través de los servicios de inteligencia que se estaba preparando. Entonces, ese atraso de 60 días probablemente es el que le hace llegar ya en invierno a Moscú y lo hace incapaces de tomar Moscú, digamos. De manera que esta falta de confianza entre las potencias del eje hace que estén en mucha inferioridad respecto a lo que estaba pasando con los aliados. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias entonces de esta guerra que termina? En primer lugar, los grandes traslados de poblaciones que se ven en Europa. Desaparece Prusia. Stalin, como parte de los acuerdos de Yalta, se queda con su conquista del pacto de no agresión, o sea, de Polonia, prácticamente 200 kilómetros que se corre Polonia hacia el oeste. Se queda con los países bálticos y hay un traslado de casi 13 millones de alemanes desde la antigua Polonia es una de las migraciones forzosas más grandes de la historia. Siempre se habla de la migración de 1,5 millones de griegos con el nacionalismo turco en el año 20. Aquí son 13 millones y medio de alemanes que migran desde la antigua Prusia, hoy Polonia, a Alemania. Alemania es ocupada, es dividida en 4. Para no repetir los errores de la Primera Guerra Mundial que sacaron al Kaiser y generaron un vacío de poder, los norteamericanos dejan a Hirohito en Japón. Eso le da unidad y permite una estabilidad democrática dentro de Japón. Era un factor de unidad y de estabilidad el emperador. Se crea la OTAN. Europa es capaz, a partir de la Segunda Guerra, de construir su estado de bienestar porque deja de gastar en armas. El año 38, el presupuesto de Francia e Inglaterra, el presupuesto militar era más o menos el 28% de su PIB. Hoy día, cuando Trump les alegaba que no hacían su aporte, es porque no estaban gastando el 2% del PIB en armas. Gastan menos del 2% y su compromiso del 2%. En esa época era cerca del 28%. Todo ese ahorro de capital europeo va en la construcción de sus estados de bienestar y le endilgan la defensa de Occidente a Estados Unidos, que todavía hoy día gasta más que las 10 potencias siguientes. Rusia siempre se habla de que efectivamente es una potencia militar, pero el tamaño de la economía rusa es hoy día, digamos, después de todas las divisiones, el equivalente a la española. No es un enemigo de temer, es la economía china hoy día la verdaderamente competitiva con Estados Unidos, y por eso que yo hablo de este nuevo orden que están haciendo, digamos. Se crea, por supuesto, las Naciones Unidas, el derecho penal internacional. Por primera vez se juzgan criminales de guerra. Son los famosos juicios de Nuremberg, que esos son los más famosos, pero están los de Belsen, los juicios de los doctores, todos los juicios que se producen al interior de Polonia y en la propia Unión Soviética. Se acaba el aislacionismo norteamericano. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos permanece involucrado en los asuntos mundiales, aprendiendo la lección de la historia de que cuando no se preocupa termina involucrado después y a un costo mucho mayor. Ahora, ¿cuáles son los ganadores y perdedores de la guerra? Bueno, Inglaterra tiene la peculiaridad que es el único país que pelea desde el primero hasta el último día, y es el único país que pelea sin ser atacado, pelea por principio.
y eso tiene un nombre y es Winston Churchill. Inglaterra pelea inteligentemente, como dije, solo pierde 500.000 de soldados, bastante menos que casi la mitad de la Primera Guerra Mundial, pero pelea en todos los frentes, pelea en la guerra aérea, la guerra submarina, pelea en tierra, pero más cauteloso que en la Primera Guerra Mundial, muy inteligente, pero sale la verdad que quebrado, sale quebrado la guerra. Y comete un gran error que fue la nacionalización de toda su industria después de la Primera Guerra Mundial. La Inglaterra victoriosa nacionaliza la energía, las comunicaciones, el transporte, hasta la fabricación de automóviles después de la Primera Guerra. Y por eso, 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, la economía inglesa está estancada y Japón y Alemania, demolidos por los bombardeos, divididos, ocupados, con constituciones impuestas por sus países invasores, ya han superado económicamente a Alemania. De hecho, el año 79, cuando asume Thatcher, hasta Italia había superado económicamente a Inglaterra. Entonces, Inglaterra gana la guerra, pero pierde la paz. Pierde su imperio, pero es un acto notable de nobleza la inglesa porque es el único que pelea por principio. Rusia gana la guerra y a un costo de vida humana descomunal. Entre las hambrunas del año 30-32 en Ucrania, las purgas del año 38 y las muertes de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que Rusia pierde entre 40 y 50 millones de habitantes sobre una población de 180. La verdad que la pérdida en vida rusa es descomunal. Pero el comunismo lo salva la guerra. Un comunismo muy impopular dentro de la Unión Soviética, según se sabe hoy día, y esta gran guerra patriótica en que la transforma Stalin, que vuelve a abrir las iglesias, incluso logra reivindicar el comunismo, que termina, por supuesto, vencedor e instalado con algo que los zares nunca habían logrado, que era un buffer en toda Europa del Este. Detrás de lo que en su discurso de Fulton en Missouri de Churchill llama la cortina de acero. Además, la Unión Soviética queda como el liberador de Europa y como una potencia liberadora, porque lo que le ocurre a las potencias aliadas es que tienen que rehabilitar frente a la opinión pública, frente al mundo, a Italia y Alemania, transformarla en democracia, se alían con ella, la incorporan en la OTAN y tienen que decir, bueno, estos no son los mismos alemanes, ni los mismos italianos, ni los mismos japoneses. Eso lo aprovecha muy bien el comunismo soviético para decir, miren, los verdaderos liberadores somos nosotros, ellos son fascistas y se acaban de aliar con los mismos fascistas que a ustedes lo hicieron sufrir tanto. Hay un problema ahí de relaciones públicas descomunales. Estados Unidos también sale, por supuesto, como el gran vencedor. Tiene una economía que finalmente se recupera de la crisis del 29 y de las malas decisiones económicas del New Deal, logra llegar a una capacidad productiva fantástica. Piense que produce casi 120 portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, los Liberty Ships es prácticamente uno diario. La cantidad de tanques, aviones, o sea, la verdad que se transforma en el arsenal del mundo y tiene un PGB que lo hace más grande que todos los demás países que además estaban destruidos combinados, digamos. De manera que este mundo que conocemos hoy día es el mundo bipolar que se genera después de la Segunda Guerra, que es el mundo de Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta que la Unión Soviética implosiona por razones que pueden dar para otra charla, pero que tienen que ver con mucho con geopolítica, el año 89, con la caída del muro y la disolución del Partido Comunista Ruso. Eso en apretada síntesis, una breve historia de la Segunda Guerra Mundial y por qué importa y por qué hay que aprender lecciones de esa guerra, de cómo evitar los desastres políticos y militares. Así que muchas gracias, espero que hayan aprendido algo. Y acepto preguntas. Gerardo, muchas gracias. Fascinante tu relato. Creo que todos hemos quedado muy, muy sorprendidos y encantados por eso. La verdad es que una descripción, una visión distinta de lo que uno normalmente lee en libros. Habitualmente no es este el tema, así que tu relato ha venido a
¿cómo decirlo?, a suplementar y a engrosar nuestros conocimientos. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, es tiempo de consultas, de preguntas, de intervenciones. Gerardo, yo tengo una José Francisco Silva, una pregunta acá. Una pregunta acá que siempre nunca me la he respondido adecuadamente con toda la historia que he tenido la oportunidad de leer. ¿Qué tan cierto, o cuál es tu opinión en realidad acerca de la teoría de que Roosevelt estaba al tanto del ataque de Japón a Pearl Harbor y que no fue sino una excusa para verse arrastrado a la Segunda Guerra Mundial y poder, por último, pasar por encima de los aislacionistas y tipo ¿cómo se llama? Tipo Lindbergh, que luchaba tanto en contra de que Estados Unidos entrara a la guerra. Mira, yo no creo que Roosevelt supiera. Me parecería inmoral, políticamente impresentable que él hubiera dejado que murieran prácticamente 3.000 hombres en Pearl Harbor, que pudieron haber sido muchos más, digamos, sin haber hecho nada por evitarse. Lo que ocurre es que aquí pasa algo parecido que lo que pasó el 11 de septiembre. La inteligencia supone, la inteligencia en el sentido de servicios secretos, digamos, la inteligencia supone recabar información, reunirla, que llegue a manos adecuadas, que sea capaz de procesarla y que tome decisiones. Lo que pasa después del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando se hace toda la investigación posterior, es que si la información dispersa que tenían distintos servicios secretos norteamericanos, el FBI, la CIA, hubiera sido compartida, hubiera sido procesada, hubiera llegado al escritorio adecuado, se podría haber tomado una decisión de prevenirlo. Lo que se sabe hoy día del ataque a Pearl Harbor es efectivamente eso. Había dispersa mucha información dentro de los servicios secretos o servicios de inteligencia de la Marina, del Ejército y de la... Acuérdate que cuando asume hasta el año 28, Estados Unidos leía los códigos secretos japoneses. El 28, cuando asume Roosevelt, su ministro de Relaciones, que es Sumner Welles, dice, ¿cómo es esto que estamos leyendo correspondencia ajena? No es de caballeros. Entonces, toda la labor de inteligencia norteamericana es tan secreta que no llega al poder político. Pero cuando se hacen las investigaciones posteriores, hay avistamiento de los portaaviones de parte de un barco crucero que llega a Honolulu y se informa. Tanto así que al oficial que informa lo mandan de vacaciones con permiso como premio por esta información al territorio norteamericano, donde va a ver a su familia. Y él está disfrutando de esto pensando que va a haber una gran victoria norteamericana. O sea, después cuando se hace el análisis retrospectivo de toda la información en manos norteamericanas, todavía la CIA no existía. El OSS, la Operación de Servicio de Special Services, se crea después, digamos. O sea, la información dispersa en manos norteamericanas hubiera permitido conocer el tema, pero no hay ninguna evidencia que Franklin Delano Roosevelt lo hubiera sabido. Perfecto. Muy interesante. Y yo tenía un par de preguntas. Sí, vamos primero a Gustavo, luego Patricio y luego continuamos con Johnny. ¿Perfecto? Gustavo. Gracias, sí, gracias Lorena. Gerardo, tú en tu relato mencionaste varias veces que no se sabía por qué tal o cual autoridad había tomado tal decisión o se ha abstenido de actuar en tal o cual sentido. Y tú mencionas que no se sabe y quizás nunca se sabrá. ¿No existen actas de esas reuniones? ¿No existen documentos que se puedan consultar
para poder determinar exactamente por qué Lo se que- tomó tal o cual decisión? O sea, hay muchas decisiones que sí se sabe y se conoce. Yo hablé algunas en específico. Por ejemplo, ¿por qué Alemania el 11 de diciembre del 41 le declara la guerra a Estados Unidos? Ahí Hitler da muchas versiones diferentes y todas esas distintas versiones sí están recogidas. Lo que ocurre es que no hay una en particular que predomine sobre la otra. Yo he dado dos, que son las que él dio en alguna oportunidad, digamos. Pero la verdad que no se sabe. Por ejemplo, no se sabe por qué Hitler pensaba que Inglaterra no iba a ir a la guerra por Polonia en circunstancias que había sido advertido. De hecho, su traductor en sus memorias cuenta que cuando le llega el ultimátum inglés, él le dice a Ribbentrop, ¿and now what? ¿Y ahora qué? O sea, se muestra sorprendido de que Chamberlain, este señor que él había descrito como lo miré a los ojos y vi el miedo en sus ojos, era capaz de declarar la guerra por Polonia. ¿Qué interés podía tener Inglaterra en Polonia y qué capacidad real de ir en ayuda de Polonia podía tener? Ninguna. Entonces, hay registros, pero no son inequívocos. Y lo que ocurre con esa decisión de Hitler es que hay muchas distintas explicaciones, digamos. Ok, me queda claro, gracias. Ahora sí pasamos a las preguntas de Johnny. Johnny, puedes realizar tus Pero consultas. había otra persona más para eso, ¿no? No, me dice Patricio que ya pasa. Ah, ya, Ya ok. te contestaron. Ya, yo en primer lugar quiero agradecerle a Gerardo porque encuentro que ha sido súper interesante su charla. Yo creo que el tema de la historia es un tema muy interesante y lamentablemente yo me declaro súper ignorante en historia, ¿eh? Y muy poco. Pero entonces te quería hacer dos comentarios. Sí. Yo soy de origen judío y me Sí. llamó la atención que en tu exposición sobre la Segunda Guerra Mundial hablaras tan poco del tema de los judíos. O sea, realmente esta idea de Hitler de que toda la culpa, el chivo expiatorio, por una parte ellos son la raza privilegiada y por otra parte los judíos son como lo peor y hay que matarlos, hay que eliminarlos de la faz de la tierra, es una aberración pocas veces vista y pensé que a lo mejor tú ibas a contar un poco más sobre eso, que es una sensibilidad quizá mía un poco mayor que la de los demás compañeros. Pero es un tema que te quería preguntar entonces, ¿por qué eso no fue más tratado? O a lo mejor tú crees que eso es suficiente. El otro tema que te quiero preguntar, y aquí realmente es una duda, yo vi una película en YouTube sobre la Segunda Guerra Mundial que al final exponía una situación que yo nunca había pensado, y es la siguiente. Dice que en el último año, cuando ya claramente los alemanes estaban perdiendo la guerra, y empieza el avance, los rusos, digamos, de alguna manera han derrotado el ejército alemán, empiezan a avanzar por tierra hacia Japón. Y claramente el avance por tierra es muy lento, pero sin duda si llegaban con unos volúmenes enormes de soldados a Japón, iban a arrasar con Japón y lo iban a conquistar. Paralelamente, Estados Unidos había desarrollado las bombas atómicas, entonces se produce una situación, según lo que plantean en esta película, en que si los norteamericanos no hacían nada, la guerra estaba ganada igual, y los rusos iban a quedarse con Japón, por decirlo así. Y en cambio, si ellos tiraban estas dos bombas atómicas, los norteamericanos iban a poder tener influencia y quedarse de alguna manera con el poder para decidir cómo se iba a desarrollar Japón en el futuro. Porque si los rusos llegaban, iba a ser como China, otro país comunista probablemente. Entonces, lo que muestran en esa película es que este sacrificio de cientos de miles de personas es nada más que una guerra de poder por quién se queda con Japón. Y eso me pareció horripilante. O sea, se mataron a 200 o no sé, cientos de miles de personas en Japón por quién se queda con el botín, una cosa de ese tipo. Esa es mi pregunta, si tú crees que eso tiene algo de cierto o no. Ya, a ver, son dos temas distintos. Uno, el holocausto judío es una tragedia, es una realidad, es dramático, es parte de esto que yo hablo de la guerra ideológica, tiene más un componente económico que era privar a los judíos de todos sus bienes, asesinan a 6 millones de judíos, digamos, pero desde un punto de vista de estrategia militar, no es tan relevante en una explicación de una hora, digamos. O sea, el holocausto judío da para varias charlas que tienen que ver con
yo diría, el Reich por dentro, la deformación del Reich, porque también hay un, entre comillas, un holocausto ruso, a los prisioneros de guerra rusos también los maltratan, los esclavizan. Piensa que el 8 de... Hay un libro que se llama The Aftermath, el día después. El 8 de mayo del 45, cuando termina la guerra, 9 millones de trabajadores esclavos que sobreviven empiezan a tratar de retornar a sus hogares, pasando por Alemania, digamos. O sea, el holocausto judío es un drama terrible, pero es uno de los varios que ocurren en la Segunda Guerra Mundial, digamos. Y desde el punto de vista de estrategia militar, lo único que hace es trasladar... Proveer de bienes. Claro, y trasladar tropas que hubieran sido útiles en otras menesteres y trenes que transportaban a los judíos de todas partes de Europa con un esfuerzo logístico comunal para terminar matándolos. Piensa el capital humano que se perdió en creatividad, la cantidad de héroes judíos que habían peleado en la Primera Guerra por Alemania, que pudieron haber sido soldados. O sea, no tiene ninguna explicación, ninguna justificación, salvo ceguera ideológica, codicia económica, y al final ya crímenes, no tiene otra explicación, digamos. Pero ese es el tema. Ahora, el otro tema, el de la invasión a Japón y el lanzamiento de bombas atómicas, Stalin tenía un pacto de no agresión con los japoneses y lo había respetado. En Yalta, uno de los acuerdos de Yalta, que es en febrero del 45, es que Roosevelt presiona torpemente, a mi juicio, a Stalin para que Stalin, concluida la guerra en Europa, invada Manchuria. Y eso hace que la Unión Soviética comunista, por primera vez en su historia, invade recién en agosto del 45, se involucre en el lejano este. Nunca había estado en Corea, genera Corea del Norte, la China comunista la apoya, se recupera parte de las islas que había perdido en la guerra de 1905, después de la batalla de Tsushima y Port Arthur. O sea, la Unión Soviética, la verdad que es presionada por Estados Unidos para entrar en eso, y es uno de los errores garrafales de Roosevelt. Ahora, Roosevelt, vaya en su defensa, en febrero del 45 no sabía todavía que tenía la bomba atómica. La bomba atómica está lista en junio, en Potsdam, en abril, cuando le informan, ya muerto, Roosevelt se le informa a Truman. Truman le informa a Stalin y Stalin ya sabía que tenían la bomba atómica, digamos. Ahora, ¿por qué tiran la bomba atómica? Piensa que cuando termina la guerra en Europa, habían 10.000 aviones desocupados de 4 motores. Los B-16, B-24, B-17 y B-29. El programa de los B-29, que bombardean desde más de 20.000 metros, es un programa que cuesta tanto como el proyecto Manhattan. Es un programa carísimo. Bueno, todos esos aviones Curtis LeMay, que el encargado del bombardeo estratégico de Japón, se los iba a llevar ahora a Okinawa. Okinawa está a 300 kilómetros de Japón. Lo podría haber mantenido en bombardeo permanente 24/7. Piensa que el bombardeo de Tokio muere más gente, que con Napalm dura un incendio que dura 2 semanas, muere más gente que en Hiroshima. O sea, a Japón, Estados Unidos, con esos 10.000 aviones, ya haciendo 2 o 3 misiones diarias desde Okinawa, lo hubieran arrasado. O sea, ni siquiera teniendo que invadir Japón podrían haberlo destruido con esos bombarderos. Entonces, la verdad que Estados Unidos lo único que quiere es acelerar el término de la guerra. Después en Okinawa pierden algo así como 100.000 hombres los norteamericanos, entre muertos y heridos, y no quieren repetir eso en invadiendo Japón. Se calculaba por lo menos 500.000 norteamericanos muertos en una invasión de Japón. Entonces, la verdad que hacen esto para cortar la guerra y evitar vías norteamericanas. Espero que haya contestado tu pregunta. Ok, pero y la tesis esa de que si no hubieran hecho nada, los rusos hubieran llegado igual,
y hubieran conquistado Japón, ¿es real o no es real eso? No, no es real, no es real porque no tenían una. Primero se hubieran enfrentado con Estados Unidos, pero además no tenían flota. ¿Cómo atravesáis de China A Japón. a Japón? No sé, yo No tenían lo vi en una película y me Sí. sorprendió. Sí, la Unión Soviética nunca tuvo un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, digamos. Inglaterra tenía portaaviones, los japoneses tenían parte en la Segunda Guerra, parten con 11 portaaviones, digamos. Los norteamericanos parten con 7, pero después construyen 140. No tienen la posibilidad de invadir Muchas Japón. gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Erwin, ¿puedes realizar tu consulta? Gerardo, muchas gracias por esta pincelada, pero bien puesta. De lo que tú decías, era que Hitler se pudo expandir como el matón del barrio, porque nadie le puso algo en contra, ¿no es Así cierto? es. Por la pasividad del resto, por la gente que se siente pacifista, etcétera. A propósito de lo mismo que dijo Johnny, yo vi una película hace poquito que se trataba del Papa Pío XII, y que también se dice, él podría haber hecho algo, pero al final no hizo nada, teniendo, por ejemplo, muchísima influencia en la Iglesia Católica en Alemania, y sin embargo no se atrevieron a hacer nada contra este matón. Y yo creo que es una buena lección, porque a veces dice que hay que hacer algo y otras veces es mejor sacar los dedos y no apretárselo. ¿Cuál es el rol, ¿no es cierto?, del Papa Pío XII en todo este asunto, teniendo cierto poder, pues, teniendo... Sí, pero el Vaticano estaba al medio de Roma, dominada por el fascismo, por Mussolini. Él es italiano. Mussolini era un tipo popular dentro de Italia, que era reconstruir su famoso imperio romano, digamos. Hitler lo admira mucho ideológicamente. Es un mundo además que ¿cuál era la alternativa? Porque, claro, uno puede tratar de evitar el crecimiento, pero primero, el nazismo el año 33 era una mala idea, pero todavía no había asesinado como asesina después. Yo creo que el Kristallnacht con los judíos el año 36, me parece. 39. Pío XII se alía de alguna manera es más anticomunista, digamos, porque la pregunta era cómo detener el comunismo. Acuérdate que está la guerra civil del 36 al 39 en España. Ahí los propios ingleses son medio neutrales. Churchill es partidario de neutralidad, dice aquí son todos más o menos, no hay buenos y malos. Los alemanes pelean por el lado franquista, pero Franco tiene algo, es más bien un monárquico católico que un fascista. Primo de Rivera era más fascista que esta discusión que tiene Axel Kaiser con Ignacio Bocar hoy día, digamos que el falangismo español era un poquito más fascista, digamos, que el monarquismo católico franquista. Entonces, la verdad es que las democracias estaban muy debilitadas. La democracia francesa estaba amenazada por el comunismo. Tan potente era el comunismo, piensa que cuando Francia trata de pasar la ley para aumentar la jornada de trabajo con el objeto de rearmarse, los sindicatos comunistas, liderados por Toré, por orden de Stalin, se niegan y van a paro. O sea, el comunismo es capaz de ser antipatriota, ¿no?, dentro de Francia. Entonces, la verdad que la posición de la Iglesia era delicada, podía tratar de contener. Cuando le dicen a Stalin que la Iglesia Católica está en contra de él, dice, bueno, ¿cuántas divisiones tiene el Papa, digamos? Es un poder moral, efectivamente, el sur de Alemania, la Iglesia Católica es muy fuerte, pero no en el norte. En Austria es más fuerte. Pero en ese minuto, la verdad que el liberalismo democrático capitalista del siglo XIX ha hecho crisis. Los imperios han hecho crisis y hay vacíos de poder. Y lo llenan todas estas ideologías modernas que todavía no se revelaban criminales como terminan siendo, digamos.
gracias. No sé si hay alguna otra ¿Tenemos otra consulta. consulta? Me da la impresión que no. En el chat por lo menos... Ah, sí, Rolf. Patricia. Adelante, Rolf. Puedes realizar tu consulta. Ah, no, se desactivó el audio. Sin micrófono. Sí, ahí sí. Johnny, Gerardo, activa gracias por tu presentación, muy interesante. Eso, gracias. Hay una serie de libros, películas que muestran que Hitler huyó a Argentina. Sí. En el último tiempo me ha tocado, por coincidencias de la vida, recibir una serie de informaciones a raíz de amistades que tengo en Argentina, y me ha dejado impresionado el tema. Incluso una de las teorías dice que Hitler llegó con Eva Braun, con una hija argentina que tenía varias propiedades en distintos lugares. Uno de los lugares principales era San Carlos de Bariloche, ni siquiera San Carlos de Bariloche, sino que en la Villa Angostura, unas tremendas propiedades, ¿no es cierto?, muy bien protegidas y con la posibilidad de arrancar a Chile en caso que tuviera algún problema. Y la teoría que se esboza es que Hitler, o lo que se dice, más bien es que Hitler falleció a la edad de 64 años en Argentina. ¿Qué puede haber de cierto de eso? A ver, yo le creo más a las autopsias de los soviéticos, digamos, que desentierran el cráneo, los dientes y lo reconocen, digamos. Ahora, todo lo que uno le puede creer a los soviéticos, pero pensar que alguien como Adolfo Hitler podía escaparse, asumamos por un minuto que se hubiera escapado y que hubiera llegado a Argentina, que pudiera permanecer en total anonimato todos estos años. Habían otros alemanes que estaban en Bariloche y que a todos los encontraron, eran personajes públicos. Que Hitler hubiera permanecido así de escondido, yo dificulto que eso sea real. Lo que no digo que muchos criminales nazis sí se escaparon, digamos. Bueno, ahí está el caso de Eichmann, que hay buenas películas de ese tema, digamos. El mismo Mengele, pero yo dificulto que Hitler haya podido hacer eso, digamos. Sí, lo que yo sí he leído algo más y que encuentro que es más discutible es el suicidio de Hitler. Porque esto aparentemente, y la próxima vez van a tener doctor, le pueden preguntar, pero la idea de que alguien pueda comer cianuro primero y después pegarse un balazo es imposible. O come cianuro o se pega un balazo, porque no puede hacer las dos cosas. O lo uno o lo otro. O lo uno o lo otro. Entonces, yo ahí creo más en la tesis de que los últimos oficiales que dejan a cargo de enterrar a Hitler, aparentemente Hitler habría dudado y van y le pegan un balazo, después le hacen comer cianuro y lo llevan para arriba, para enterrarlo porque querían escapar de los rusos. Eso me parece más verosímil como tesis, digamos. Además por la posición de las manchas en el búnker. Hay todo un estudio, hay un libro para los que hablan alemán que se llama Doppelganger, que es como el doble, digamos, y que cuentan toda esta historia, digamos, que me parece un poquito más verosímil como alternativa frente al suicidio, de que el tipo efectivamente le pegaron un balazo porque no quería suicidarse. Pero la tesis de Argentina es entretenido para verlo. Yo he visto esos reportajes que hay en el History Channel, pero mientras no me lo muestren unas casas así como de lejos, no le creo mucho. Este submarino que llega ahí a donde está cerca de Comodoro Rivadavia, por ahí, no, yo no creo mucho eso, pero queda para la especulación. Piensa en la cantidad que se ha escrito, solo de Churchill creo que hay 1039 libros. Hay un investigador argentino de apellido Bassi que ha hecho aparentemente muchos análisis y ha escrito mucho sobre el tema, pero la verdad es que la cosa es
absolutamente difícil de creer, pero no imposible. Sí. Hay un historiador inglés que era un revisionista, que es David Irving, que incluso tuvo un juicio con una judía, en que él las demanda a la judía porque la judía lo acusa a él de negacionista y diciendo que es falso esto de que no haya ninguna orden de Hitler de matar a los judíos. Muy buena película, se la recomiendo, ¿eh? Sí. Lo que está relatando Gerardo. Sí, es una buena película y ahora uno de los testigos de cargo en contra de David Irving, que es un tipo de apellido Evans, escribe un libro con todas las impropiedades, inexactitudes o derechamente falta de rigor intelectual de Irving, en que va citando las supuestas fuentes, va a la fuente original y muestra que dice otra cosa. La verdad que hoy día yo creo que no hay discusión de que efectivamente Hitler conocía, sabía y probablemente dio las órdenes de la solución final. No era algo que él era ajeno e ignorante como trata de defender David Irving. Yo a David Irving no lo leería, digamos. Tiene un libro, es bueno en la parte del movimiento de tropa operacional, digamos, pero en su análisis político yo lo encuentro malo. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Me da la impresión que no. ¿Alguien más se atreve? Bueno. Podríamos pedirle a Gerardo que nos repitiera la película que recomendó también José Francisco. Perdona, Lorena, yo tengo una pregunta, sí, que más que una pregunta es un comentario y a ver si Gerardo puedes compartir con nosotros tu pensamiento acerca de algo que trasunta todo tu charla. ¿Por qué todo el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial en sus distintos frentes hasta el día de hoy genera una fascinación tan enorme en un público tan amplio? Que a lo mejor no estaban muchos aquí cuando lo comenté, pero a mí me tocó, busqué ir a un aniversario del desembarco en Normandía en las islas, en las playas del desembarco. Y hace muchos años ya, el 2015, fui para los 60 años y quedé simplemente apabullado por la cantidad de material rodante mantenido en condiciones impecables de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de coleccionistas dispuestos a gastar millones en mantener aviones volando, la cantidad de lo que se llaman reenactors, de gente que se compra, manda a hacerse, no se pueden llamar disfraces, son trajes de la Segunda Guerra Mundial hechos con géneros de la misma calidad de la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo realmente impresionante. Quien no sabe lo que ocurre. Eva. Te perdí. ¿Se fue el audio? Sí, se perdió el audio de José Francisco. José Francisco se perdió el audio. La película se llama Denial, by the way. Perfecto. Denial. ¿Tú crees que está en Netflix? Yo creo que está en Netflix, sí. ¿Se me escucha ahora o no? Sí, ahora sí, ahí volvió José Francisco. Entonces, la pregunta que te hacía, Gerardo, es ¿cuál es qué reflexión nos puedes dar de por qué un evento tan catastrófico sigue 80 años después de su final, ejerciendo un magnetismo tan grande en un público tan amplio? Qué buena pregunta, solo puedo especular, pero primero porque en una población mundial de 2 billones, que 1 billón haya estado involucrado en la guerra, la verdad que el 50% de la población del mundo, digamos, no hay país que no haya estado tocado de alguna manera. Incluso en Chile, las familias, por ejemplo, mi señora es mitad chilena, mitad holandesa, pero por el lado holandés su abuelo murió prisionero de guerra japonés, construyendo la línea férrea del río Kwai, la que está en la película El río Kwai, digamos. Y entonces mi hijo, cuando fue a Indonesia, decidió ir a ver la tumba y está ahí la tumba de su abuelo, de su bisabuelo, digamos. Entonces, la verdad que
a todos más o menos nos toca. Yo creo que la filmografía se ha encargado de mantener vigente. Cuando un adolescente que tiene poca conexión con la Segunda Guerra, me imagino que ve la lista de Schindler, o ahora que salió la película Midway, preguntan, ¿qué es lo que es esto? Y el mundo como lo conocemos hoy día, la verdad que está hecho imagen, semejanza y como consecuencia de los arreglos post Segunda Guerra Mundial. Entonces nos sigue tocando. O sea, piensa lo que ocurre después de la Segunda Guerra, cuando Deng Xiaoping en el año 78 va a Estados Unidos y abandona el comunismo económico, lo hace con una visión geopolítica, porque dice, mi principal enemigo, Japón, hoy día es la segunda potencia del mundo, y resulta que yo gané la guerra y ellos no, y yo no soy capaz de alimentar a mi pueblo y ellos sí. Entonces tengo un problema, mi sistema no funciona, y Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, y ellos son capitalistas y los otros son comunistas. Parece que el comunismo económico no funciona, y lo deja. Y Rusia empieza a hacer la misma reflexión, y dice, fíjate que Japón es la segunda economía del mundo, Alemania la tercera, yo les gané la guerra, Inglaterra, que la ganó también, está destruida, y la última vez que me pasó esto, piensan los rusos, fue en 1905, que los japoneses me ganaron una guerra, y en 1918, en que los alemanes me ganaron, y en la Segunda Guerra Mundial me invadieron de nuevo. Entonces me empiezo a preocupar de mi fracaso económico. O sea, todo lo que está pasando en el mundo moderno, de alguna manera tiene un vínculo con esta hecatombe mundial que es la Segunda Guerra. Y por eso que sigue atrayendo con algo de morbo lo que estamos haciendo. O sea, no es trivial que Japón a Obama le diga, bueno, si usted no me va a defender con sus armas nucleares, entonces yo voy a desarrollar las propias. Chuta, pero ese no es el acuerdo posguerra. Estados Unidos me defiende y yo no tengo un ejército. Pero ahora que China resulta que acaba de lanzar un portaaviones, el portaaviones es genuinamente un arma ofensiva, no es defensiva. El portaaviones es ofensivo. Entonces Japón dice, bueno, ¿a quién van a atacar los chinos? A mí nomás. Entonces mira a Estados Unidos, porque le dice, bueno, ¿me va a defender usted o no? Entonces, la verdad que la política internacional de hoy día es una consecuencia de la Segunda Guerra. El problema palestino-israelí parte el año 48 con el Estado de Israel. Y es una creación de la Segunda Guerra. Entonces, la verdad que hoy día sigue cruzando toda la política internacional. La relación de amistad especial que tiene Inglaterra con los Estados Unidos tiene que ver con eso. Lo que es preocupante es que Alemania hoy día sea tan anti-norteamericano. Eran encuestas de Trump, yo no sé cómo andará ahora, digamos. Pero Alemania era muy, muy pro-norteamericano, a pesar de haber sido un país ocupado por Estados Unidos. Entonces, sigue estando latente en Europa ese problema. ¿Para qué existe la OTAN hoy día? ¿Se van a defender de los rusos? Como dije, la economía rusa es del tamaño de España aquí. ¿Cuánto tiempo es capaz de pelear Rusia una guerra convencional? Tendría que tirar bomba atómica, digamos. Pero no tiene capacidad defensiva, a diferencia de los norteamericanos, que pueden defenderse de los misiles intercontinentales. Entonces, yo creo que por eso es tan relevante, digamos, porque sigue cruzando la política internacional. Perfecto. Excelente respuesta, sí. Sí, tenemos otra pregunta de Wolfgang. Sí, Wolfgang quiere hacer una pregunta. No hay Wolfgang, dale. Sí. En 1944 hubo un atentado contra Hitler, von Stauffenberg, y que falló por una mala suerte, en el fondo. ¿Cuál es la especulación de la literatura? ¿Qué habría pasado si Hitler se hubiera muerto en ese momento? ¿Cómo habría seguido la historia? ¿Hay alguna especulación al respecto? Ya, es curioso porque Stauffenberg se equivoca porque pone la bomba en el lado equivocado del mármol, digamos, que era, y por eso la onda expansiva se va para el otro lado. A ver, yo
Yo creo que Alemania hubiera abierto negociaciones de paz con Occidente para concentrar su esfuerzo bélico en el este. Y la pregunta es, ¿qué reacción hubieran tenido las democracias? Particularmente, lo que hubiera sido crucial es qué hubiera hecho el pueblo norteamericano. Porque si el pueblo norteamericano, yo creo que era mucho menos anti-alemán que anti-japonés. Si el pueblo norteamericano hubiera seguido apoyando el esfuerzo bélico de una Europa primero. Fíjate que Roosevelt, en la declaración de Casablanca del año 43, cuando dice vamos a pelear hasta la rendición incondicional, lo que hace es impedirle a los británicos, que son los reyes del armisticio, que abran negociaciones. Y le dice, ahora esta guerra es a finish con ocupación de Alemania, a diferencia de lo que había pasado en la Primera Guerra, digamos. Ahora, la pregunta es, ¿hubieran sido capaces las democracias occidentales de seguir peleando desaparecido la amenaza de Hitler? Yo pienso que no hubiera cambiado demasiado, probablemente el espíritu de lucha alemán hubiera bajado. Yo creo que había mucha lealtad con el Führer, producto del juramento que lo obligó a hacer el ejército. Pero es solo especulación, ¿no? Yo entiendo que von Stauffenberg tenía todo planificado para irse después del atentado a Berlín y tenían prácticamente un gobierno formado. Es decir, la idea no, si tenían un gobierno. No, si entonces, su intención, perdona, era formar gobierno, que probablemente hubieran tenido éxito. No sé si ellos u otros, pero hubieran formado gobierno. Yo creo que el partido nazi estaba debilitado en ese minuto. La Wehrmacht hubiera tomado control. Dönitz no era un nazi, pero hubiera habido una lucha interna importante, digamos. Pero asumamos por un minuto que hubieran tomado control. A Rommel todavía no lo mataban. Rommel yo creo que hubiera sido perfectamente el sucesor, tenía la credibilidad, el estatus dentro del pueblo y la estampa de héroe dentro del pueblo alemán. Pero la pregunta es ¿para qué? Y el para qué, yo creo que el dibujo político era formar nuevo gobierno, aliarse con o llegar a una paz separada con los aliados. Y la pregunta es si los aliados hubieran traicionado a los rusos llegando a una paz por separado, que hubiera permitido que el esfuerzo bélico alemán se hubiera dirigido al este. Yo creo que Roosevelt no hubiera aceptado eso. Roosevelt en ese minuto, Roosevelt nunca fue muy anticomunista, a diferencia de otros dentro de Estados Unidos. Roosevelt, dentro de sus ayudantes, tenía mucho comunista, que después, de hecho, se supo después que eran incluso agentes comunistas. De hecho, quien iba a acompañar como vicepresidente en las elecciones del año 45 a Roosevelt, era miembro del Partido Comunista y no se sabía, se sabe después que era agente Stalin. Hubiera sido vicepresidente y hubiera asumido la presidencia en vez de Truman. Así de enquistado estaba el Partido Comunista dentro de Estados Unidos, que era ministro de Agricultura, by the way. No me acuerdo el nombre en este minuto. Pero esa es otra historia, para otra charla. Se me ocurre que Stauffenberg habría sacado la bandera blanca, habría dicho se terminó la guerra. Sí, pero probablemente lo hubieran ocupado rápidamente y hubiera habido menos muertos. Mucho menos muertos. Es muy sangrienta esa última parte. Piensa que la sola toma de Berlín le cuesta 200.000 hombres muertos a los rusos. Y quién sabe cuántos murieron dentro de Alemania. El bombardeo de Dresden, que en febrero del 45 no hubiera ocurrido. El mismo bombardeo de Hamburgo, que son unos incendios descomunales. Creo que en Hamburgo murieron 40.000 civiles, digamos. O sea, hay muchas cosas que no hubieran ocurrido que probablemente, si se hubieran rendido incondicionalmente, se hubiera evitado muchas masacres, efectivamente. El resultado final mundial habría sido similar. Sí, la guerra ya estaba jugada. Después de la batalla de Kursk, Alemania pierde toda capacidad ofensiva. Y no tiene petróleo. No tiene petróleo para entrenar pilotos, para hacer mover a los tanques. El tanque Tiger era un tanque famoso, bueno, pero fíjate que por cada 4 horas de operación necesitaba 1 hora de mantenimiento.
Los gringos en eso fueron muy prácticos, hicieron el Sherman con 2 tipos de cañón y punto. Los alemanes, igual que los BMW, tienen como 25 tipos distintos de autos. Muy poco práctico en la guerra. Imagínate la logística, llevar desde, creo que la fábrica estaba cerca de Düsseldorf, llevar ese repuesto a 4.000 kilómetros un tanque Tiger. El motor tenían que moverlo con grúa porque era muy pesado, no podían sacarlo los tanques. Era un tanque muy pesado. Bueno, como eso hay... Estaba decidido. De hecho, la vio la reacción que tenía este Messerschmitt que saca al final de la guerra, no tenían petróleo para hacerlo volar. Toma decisiones económicas muy malas la Alemania. Todo el plan de la B2, que es carísimo, cuando uno saca la cantidad de vuelos, consumo de combustible y tonelaje de explosivos desplazados, es muy inferior al B1, que costaba 1/10. Nunca debió haber avanzado en ese plan. Bueno, como eso está lleno de decisiones económicas muy malas. Ok. Me da la impresión que no hay más preguntas o comentarios. Bueno, yo creo que hemos cumplido ampliamente el objetivo de esta charla. Gracias a Gerardo, gracias a los participantes, a quienes han hecho consultas, y gracias Lorena, y gracias a todos los presentes por haber asistido en esta oportunidad. Quedan invitados para la próxima semana. Ya adelanté cuál era el tema, ya les llegará la invitación a todos ustedes. Y damos por terminado la charla con un aplauso a Gerardo. Gracias. Un gran aplauso a Gerardo y un abrazo también a distancia. Gracias. Gracias, Gustavo. Encantado. Chao, adiós. Chao. Listo, hasta luego. Que tengan una Gracias, buena Gerardo. noche. Cuídense. Chao, chao. High on the cliff